A lo largo de la historia en los videojuegos hubieron muchos, pero muchísimos diseños de mandos o controles, pero especialmente hay una empresa que en cada generación va dándonos sorpresas, y es Nintendo. Claro, no podría ser de otra manera. Hay que aceptar que Nintendo siempre da sorpresas, ya sean buenas o malas. En el caso de los controles, cada generación de Nintendo fue marcando una diferencia enorme en la parte estética y ergonómica de los controles, aunque entre NES y Super NES no había gran diferencia, fue algo más normalito. Y ahora imaginemos que estamos en los años 90 y pasamos de esto a esto. Se ve más lindo, más redondeado, es más cómodo, no te clava las manos con sus esquinas, un genial rediseño. Ahora imaginemos años después, pasar de esto a esto. O sea, ¿what? Es un control muy extraño, demasiado. En la Super NES nos dieron un control súper ergonómico, agradable de usar y todo además en un tamaño compacto. Y bien, a la vista el control de la Nintendo 64 parece muy incómodo, pero a la hora de usar el control nos damos cuenta de que es peor. La verdad es que la sensación es de sentimientos encontrados, ya que el control no es del todo incómodo, pero tampoco es del todo cómodo. Está como en un punto medio. Es como estar en medio de una discusión al mismo tiempo que estamos comiendo una buena hamburguesa. Sí, algo así entre incómodo y cómodo. Al igual que con el control de la NES, que al jugar por mucho tiempo hacía daño a las manos por sus esquinas muy cuadradas, en el caso del de la Nintendo 64, al no tener una ergonomía muy buena, las manos de muchos resultaban acalambradas, con raspones, heridas o hasta deformes. No, eso no. Pero en fin, uno de los causantes más reconocidos de estas lesiones fue la franquicia de Mario Party, el cual en ciertos minijuegos requería girar el joystick lo más rápido posible para ganar. Y siendo un joystick de plástico duro, bueno, tuvo sus consecuencias. Tanto así que Nintendo ofreció unos guantes acolchados especialmente hechos para la gente que jugaba Mario Party. Y esto era para las personas que presentaran sus comprobantes de compra de Mario Party. Nintendo siempre siendo un poco ratón. Según medios, eso le costó bastante dinero a Nintendo en aquel entonces. Este problema fue más que nada por culpa de los usuarios mismos y no de Nintendo como tal, ya que en el juego se supone que en estos minijuegos solo se deben usar los dedos y no la palma de la mano como tal. Pero la gente es estúpida. Perdón, pero sí, tanto así que en Mario Party Superstars, que es un recopilatorio de todos los minijuegos, o los mejores minijuegos, pusieron una advertencia, para evitar que los jugadores bien inteligentotes usen sus manotas para el minijuego. Específicamente mencionan que no se juegue con la palma de las manos para evitar dañar tanto los Joy-Cons como las manos. Esta advertencia nos hace volver a hablar del tema de la Nintendo 64, porque no solo se hacían daño los jugadores a sí mismos, sino que con el uso rudo del joystick también terminaban descomponiéndose o incluso rompiéndose los controles como tal. Esto obviamente dio una gran lección a Nintendo, aunque igual los Joy-Con son una cagada, que con solo mirarlos ya se descomponen. Pero en fin, si miramos a la sexta generación de consolas, en donde Nintendo se arriesgó, pero no tanto, y me refiero a que se arriesgó usando el formato de los mini CD, pero bueno, eso da para otro tema aparte que si quieren le hacemos un video. Tenemos uno de los controles más extraterrestrales, pero cómodos, que existen. Sí, al ver el control pareciera que es lo más incómodo del mundo, pero ya en uso es otra historia. Es súper resistente, muy ergonómico, los botones están dispuestos de forma más cómoda. ¡Fua! En fin, en esta generación Nintendo ganó, en ergonomía, en lo demás perdió por goleada. Y si vamos a la Wii... Sí, el principal problema que tuvo la Wii fue ese. Y no me refiero a que los controles salgan volando, sino que los usuarios sean nuevamente una manga de... En los juegos que requerían y requieren el uso de los sensores de movimiento, siempre Nintendo indicó e indica que nos coloquemos las correas del control. Y bueno, por algo será. Y cabe resaltar que esta generación sí fue un poco más extraña. Ok, hablemos de la Wii U. Sí, la consola que Nintendo quiere que olvides. Pobre Wii U. Creo que entre la PS Vita y la Wii U hay una reñida pelea por quién es más olvidado por su empresa. Se acabó todo. Todillo. En términos generales, el gamepad de la Wii U es también muy cómodo. Y es de los que al ver por primera vez te da la sensación de que va a ser una cosa pesada como para estar jugando mucho tiempo. Pero la verdad es que es bastante ligera y ergonómica, aunque no lo parezca. Hasta donde tengo conocimiento, la mayoría de quienes hayan tenido o tienen una Wii U le tienen mucho cariño a la consola y especialmente al gamepad. Muchos de los cuales también se emocionaron al ver la Switch Lite y pensar que Nintendo haría que se pueda usar como el gamepad. Pero... Sí,
como si estas cosas pasaran. Hay que saber que el Gamepad es genial, pero también implicaba mucho trabajo para los desarrolladores, tanto así que incluso juegos de Nintendo no le sacaban tanto jugo como se podría. Eso obviamente llevó a que muchos juegos se puedan usar directamente con otro mando. Eso sí, creo, y no estoy 100% seguro, pero el Gamepad debe estar conectado sí o sí para poder jugar. Y ahora deberíamos hablar de la Switch, ¿no? De los hermosos Joy-Cons. Pero no, hablemos de la 3DS. Saltamos de la Game Boy hasta la 3DS, pues porque básicamente la cruceta en las consolas anteriores siempre fueron muy bien recibidas y bastante bien hechas. Pero si alguno de ustedes sabe o sufrió alguna lesión a causa de las crucetas, pónganlo en los comentarios. En el caso de la 3DS, su joystick no era lo más cómodo del mundo, aunque tampoco era súper incómodo, pero fue una víctima directa de Smash Bros. Pero en este video hablamos de incomodidades, así que hablemos de lo más incómodo que tuvo la 3DS. Y es, en el caso específico de las versiones New, el C-Stick, o el stick para la cámara. ¿Querías manejar la cámara libremente en tus juegos de 3DS? Ahora ya vas a poder gracias al maravilloso y minúsculo stick especial para la cámara, que de maravilloso solo tenía que era increíblemente minúsculo. No causó heridas ni lesiones que provocaran mucha polémica, pero sí provocó disgustos por ser un agregado necesario pero mal ejecutado. Y ahora sí, hablemos del tan famoso Joy-Con Drift. En este caso sí que hubo y sigue habiendo mucha polémica, tanto así que llegó un punto en que Nintendo tomó la decisión de hacerse cargo y costear las reparaciones de los usuarios, claro, siempre y cuando tengan representación oficial en tu país. Pero bueno, siguiendo con el caso, lo malo de todo esto es que Nintendo no arregla el problema. Nunca mencionan que los Joy-Con de la Switch OLED sean mejores, y es porque simplemente no lo son. Básicamente son los mismos Joy-Con con colores distintos en una consola un poco más grande. ¿Nintendo debería arreglar el problema? Pues sí. Pero nuevamente, Shrek tiene la respuesta. Sí, como si estas cosas pasaran. Nintendo ahora mismo está en una posición muy cómoda, lo cual es malo para nosotros los usuarios. ¿Por qué? Porque Nintendo asume que todos los usuarios están satisfechos con sus decisiones y sus políticas actuales, sacando juegos incompletos, hechos a la apurada y con una calidad media tirando a baja con respecto a lo que era antes. Y lo mismo radica en el hardware. Es cosa de tiempo para que Nintendo se desplome y entre en razón. Pero no sabemos cuándo va a pasar, solo el tiempo nos va a dar la respuesta. En fin, ¿ustedes qué creen? ¿Conocen otros problemas que hayan causado los diferentes diseños de los mandos de Nintendo o de alguna otra consola? ¿Tienen alguna anécdota? Los leo en los comentarios. Bendiciones.